Saludos con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tercera columna de la salud integral, ¿sí? Siempre haciendo una recapitulación de las 4 columnas de la salud integral para estar a la corriente. Primera columna que tenemos que observar es la actitud mental positiva, saber gestionar nuestras emociones. Segunda columna, que es un estilo de vida saludable que está relacionado con los hábitos. Tercera columna, que es la alimentación saludable, y cuarta columna, que es la suplementación. Entonces, el día de hoy vamos a abordar la tercera columna, que es la alimentación saludable. ¿Qué es lo que nos enseña esta tercera columna de la alimentación saludable? Para eso, hay 2 conceptos que tenemos que tener claridad de comprensión. Alimentos que promueven alcalinidad y alimentos que promueven acidez. Vamos a ver características para poder entender. Todo aquel alimento que mantiene un buen nivel de oxígeno en el organismo es un alimento que promueve alcalinidad. Segundo, no inflama, o sea, no nos inflama. Tercero, no ensucian el cuerpo o ensucian en una mínima. Cuarta, es que son fáciles de digestionar. Esas son las 4 características de los alimentos que promueven alcalinidad. Por otro lado están los alimentos que promueven la acidez. Y los alimentos que promueven acidez son todo lo contrario al alcalino. Reducen el nivel de oxígeno en el cuerpo, inflaman el cuerpo, ensucian el cuerpo y son difíciles de digestionar. El cuerpo requiere muchos procesos para que pueda digestionarlos o asimilarlos o romper la estructura de estos alimentos. Entendiendo esta diferencia entre alimento alcalino y alimento ácido, ahora la pregunta es: ¿cuáles son esos alimentos que promueven alcalinidad y cuáles son esos alimentos que promueven la acidez? En alimentos que promueven la acidez están todo lo que es ultra refinados. Los ultra refinados, carbohidratos refinados, o sea, toda la línea de los carbohidratos refinados son alimentos que promueven acidez en el cuerpo. Los alimentos o las proteínas de origen animal, como las carnes rojas en exceso, también son alimentos que promueven la acidez. Ojo, no estoy diciendo que la carne roja sea un alimento acídico, lo que estoy diciendo es el exceso de carnes rojas, porque la carne roja es por el contenido de las purinas. Consumirlo todos los días o consumirlo 2 veces al día, eso es exceso, cosa que se vuelve difícil de digestionar para el cuerpo, creando un ambiente poco saludable. Pero por el lado de los carbohidratos refinados, todos los carbohidratos refinados son alimentos que promueven la acidez. ¿Qué alimentos pues están en estos carbohidratos refinados? Todo lo enlatado, toda la línea de los envasados, las gaseosas, las golosinas, la galletita, las harinas refinadas, ultra refinados. Ultra refinado quiere decir que han perdido su valor nutricional, ya no tienen las vitaminas, lo han refinado, por tanto se han vuelto carbohidratos refinados. Las comidas rápidas, toda la fritura, todo lo que son los enlatados, la leche, las harinas refinadas, toda la panadería, toda la línea de las golosinas, las galletitas, todo carbohidrato refinado es alimentos que promueven la acidez. Por el otro lado, alimentos alcalinos. Los alimentos alcalinos son todo lo que son alimentos vivos. Ahí están los vegetales, las verduras, alimentos como el huevo, el queso, el pollo, el pescado, la trucha, el pavo, todo el alimento vivo. Todo alimento vivo de origen saludable, alimento que viene de la tierra y que no pasa un proceso de refinación o tiene un mínimo procesamiento. Y ya que toco este tema del procesamiento, es clave mencionar, por ejemplo, les hago el ejemplo de lo que es el aceite de oliva. Las aceitunas, se ha procesado las aceitunas para poder obtener aceite de oliva. Ese de pasar de aceitunas a aceite de oliva, eso es un proceso. Pero ese aceite de oliva no es refinado, simplemente vivió un mínimo proceso de extracción en frío. Entonces, eso hay que también saber distinguir. Los productos que tienen un mínimo procesamiento obviamente mantienen la composición de sus nutrientes. Por ejemplo, el Ganoderma se hace un proceso, es un proceso mínimo en el que el Ganoderma de 90 días se pulveriza. Eso es todo. Acá no se agrega aditivos químicos, no. Es el mismo proceso que vive el aceite de oliva. Es un proceso de pulverización,
¿sí? No hay otra cosa más que se refine, nada de eso. O sea, son productos 100% que mantienen su composición nutricional, mantienen al 100% sus nutrientes o sus compuestos bioactivos. Tenemos el goji berry. El goji berry es un fruto rojo. Hay demasiadas propiedades. Ahora no vamos a hablar de sus propiedades. Lo que quiero mostrarles es el goji berry. Es un fruto rojo que simplemente está deshidratada. Ahí está, deshidratada. Esto no se ha refinado, no se ha agregado algo, nada. Entonces, 100% mantienen ¿qué? Sus nutrientes. ¿Qué es? Es un alimento que promueve la alcalinidad. Otro producto, el aceite de coco. El aceite de coco vive el mismo proceso del aceite de oliva. Es proceso del coco, se extrae en frío, una extracción en frío. Los productos que menciono de toda la amplia gama de la compañía de XN. Con respecto a los cafés, el cafés no son ultra refinados. Los cafés tienen un proceso mínimo de procesamiento. ¿Es un alimento? Sí, porque ¿sabes por qué? Porque los componentes que tiene es un alimento vivo. El café es una planta. El café ha estado vivo. Pero comparemos con una barra de galleta. Dime cuál es ese alimento de esa galleta. ¿Estuvo vivo esa galleta antes de ser galleta? No estuvo vivo. Es simplemente harina refinada. En cambio, en el caso de DXN, el café ha estado vivo, se ha fermentado ese café. Ahí que se añade leche de palma, en caso de que se no utiliza leche de palma, ¿sí? También utiliza azúcar, pero azúcar fermentada. Por unidad de sobres, ¿sí? Por unidad de sobres, no lleva ningún octógono, ni nada por el estilo, nada. Nosotros vemos una barrita de galleta, este tamaño, una barrita, una porción, y ahí dice alto en azúcar, alto en grasa saturada. O sea, ese individual es alto en azúcar y alto en sodio, alto en grasa saturada. Sin en cambio, los productos de XN individualmente, la cantidad de azúcar es para el consumo diario. Porque el shimocha, por ejemplo, tiene 21 gramos. No es que los 21 gramos sea azúcar. En esos 21 gramos están varios ingredientes. El cacao, el café, el azúcar, la leche de palma, el extracto de ganoderma y algunos otros ingredientes de origen orgánico permitido para que se pueda mantener este alimento. Y obviamente yo no me puedo consumir 5 o 10 sobres de shimoka al día. Eso sería como consumirme 10 plátanos o 20 plátanos al día. ¿El plátano es malo? Claro que no, es un alimento vivo, pero no me voy a consumir 20 plátanos al día. ¿Qué va a pasar si me consumo 20 plátanos al día? Demasiado fructosa para mi cuerpo. Pero si consumo 1 a 2 plátanos al día o 1 al día, seguramente estará muy bien. Mi organismo lo asimila, lo recibe porque es la cantidad que requiere de azúcar al día. Lo mismo pasa con la línea de los cafés de la marca de XN. Aquí no le quiero convencer o intentar mentirle algo. Eso es la verdad. Esa es la realidad. Entonces, muchas personas que yo veo en las diferentes plataformas, veo personas que dicen demasiado en exceso en azúcar, yo creo que lo dicen como que ojo cerrado, no saben evaluar, o sea, casi todos los cafés son para 2 porciones. Caso de productos como el limoncillo, aquí es limonada, por todo el paquete lleva lo que es el octógono alto en azúcar. Entendiendo qué tipo de azúcar es un azúcar fermentada. Sí, está bien, es fermentada, chévere, pero no por el hecho que sea fermentada me voy a consumir todo el bolsa de shimoka, porque sería exceso de azúcar para mi organismo. Porque el azúcar fermentada se vuelve nutritivo, pero de alguna forma debo entender yo conscientemente que no me puedo consumir 20 unidades de limonchi al día. Es por las puras, mi organismo no lo requiere, sería desperdicio del producto. Ahí está. En caso de limonchi, esta es por unidad, vemos que no es alto en azúcar ni nada, ¿sí? El limonchi tiene 22 gramos, 22 gramos, pero no es 22 gramos de azúcar, por favor. Aquí tenemos azúcar, limón en polvo, tenemos té instantáneo y tenemos el extracto de ganoderma. 4 ingredientes. Total 22 gramos de contenido. Este limonchi rinde para 4 tazas de 8 onzas o 4 vasos de 8 onzas o 250 mililitros. O sea, para 4 personas que nos podamos tomar una limonada. Agarramos nuestra jarra, echamos 4 vasos de agua, echamos todo el limonchi y disfrutamos. No es que usted se tome los 22 gramos. Usted tiene que saber utilizar. Esto es un producto muy concentrado y sobre todo rinde muy bien. En caso de la limonada, estoy hablando del limonchi. Rinde muy bien. Yo creo que las personas que se tomen todo el sobre, no es que sea malo, no es que esté mal, quizás son personas, uno por hábito les gusta consumir las cosas muy dulces.
Pero ¿qué pasa si me lo consumo todo? No va a pasar nada. La intención es que no requieres consumirlo todo. Es que no requieres consumirlo todo. Esta es una limonada y rinde muy bien. Si no, o sea, compruébele. Nosotros utilizamos una limonada 4 porciones. Rinde muy bien. ¿Y qué pasa si por cuestiones de salud usted quiere consumir? Usted no va a hacer su terapia tomando limón, sí. Tiene que ser sabio. Usted no puede hacer terapia consumiendo plátano o papaya. Steve Jobs le dijeron que tenía cáncer al páncreas y él quiso hacer terapia consumiendo jugos de papaya. ¿Y ahora dónde está Steve Jobs? No se trata de la papaya, no se trata de X fruta, no se trata de X producto. Tiene que usted entender si su organismo ya tiene problemas de salud, X problemas de salud, usted tiene que aprender que esta columna de su alimentación tiene que volverse un aliado. Si en ese proceso usted de toda la amplia gama de los productos de XN incorporar uno de los cafés con la que su organismo se siente mucho mejor, usted lo consume. Lo que queremos llegar es entender que no se trata de un producto, se trata de una columna. Se trata de poder usar productos para poder crearle una buena condición nutricional a nuestro cuerpo. Se trata de saber usar los alimentos para crear una buena condición nutricional a nuestro cuerpo. Pero en esta parte de lo que son los alimentos alcalinos, decíamos cuáles son esos alimentos alcalinos, todos los que vienen de la naturaleza, todo lo que es alimento vivo, todo lo que viene de la tierra, son las frutas, los vegetales, las semillas, los frutos secos, las menestras, los granos, todo de una fuente natural. Y que algunos vivan un proceso natural de extracción o un proceso natural de extracción en frío o un proceso de disecado o de pulverización, ¿sí? Son procesos mínimos. Y obviamente esos procesos mínimos hace que el alimento mantenga sus nutrientes. Entendiendo esos dos lados de alimentos alcalinos, cuáles son los alimentos que promueven alcalinidad y cuáles son los alimentos que promueven la acidez, usted tiene que comprender que el 80, 70, 80% de nuestra alimentación diaria tiene que ser alimentos que promueven la alcalinidad. O sea, más vegetales, más proteína de buena fuente como huevos, queso, pollo, pescado, variando, menestras, variando. Por el lado de los vegetales estamos adquiriendo las vitaminas, los minerales, ¿sí? Muy variado, porque las frutas como los vegetales tienen una amplia gama de vitaminas y minerales. Cuando digo amplia gama, no es que tiene una sola vitamina, sino tiene varios vitaminas. Como que sí, un poco de todo. Al consumir vegetales estamos consumiendo vitaminas y minerales. Y si variamos en las frutas por los colores y si variamos en los vegetales, estamos dándole al cuerpo una buena fuente de vitaminas y minerales. Y por el lado de la proteína, que es un macronutriente que requerimos consumir la cantidad necesaria diariamente, como todo lo que es origen animal, ¿no? Huevo, queso, pollo, pescado, pero hacerlo variadamente. El mayor porcentaje de proteína, pues lo encontramos en la fuente animal. En lo vegetal, ahí están las menestras, ¿no? Como las lentejas, el garbanzo, o los vegetales como el brócoli, la espinaca, también tienen contenido de proteína. Pero no puedo pensar, voy a obtener proteína solo comiendo brócoli. Eso, o sea, no tiene sentido. Lo que quiero decirle es que en esta tercera columna debemos entender una frase que a mí me gusta compartírselos, que nuestra cocina se vuelva nuestro laboratorio y nuestra comida nuestra medicina. Que cada día podamos formular nuestro propio medicamento. Que en cada plato de comida estemos ingiriendo suficiente proteína, grasas saludables, vitaminas, minerales, fibra. Entonces uno empieza todos los días a armar su propio medicamento. ¿Cómo puedo armar mi plato? Porque no tiene nada que ver con conceptos de dieta, no, nada de eso. Tiene que ver con saber, yo creo que más que con dietas, tiene que ver con un estilo de vida saludable. Tiene que ver con alimentos el 80% alcalinos. Pero siempre tu plato de comida empieza a armarlo desde la proteína. El día de hoy, ¿qué voy a preparar? A ver, ¿qué voy a preparar? Mejor pregúntate, ¿qué proteína hoy voy a comer? Pollo, listo. El pollo es el principal, la proteína, el macronutriente, y ahí al pollo ya lo empiezas a como que darle su añadidura, ¿no? Ahora ese pollo, tú ves pues cómo lo voy a freír o qué lo voy a hacer ese pollo. Y ahí viene sabiduría. Oh, no lo voy a bañar este pollo pues con los aceites vegetales refinados, porque ese pollo pues va a absorber demasiado ese tipo de aceite y ese tipo de aceite en exceso es altamente inflamatorio. Entonces obviamente quizá puedo hacerme un pollito a la plancha, puedo utilizar el aceite de coco de DXN,
¿sí? Y si tienes un sartén en la que no necesita mucho aceite, hay unas gotitas bien esparcidas, tienes tu pollito a la plancha, acompañado con sus ensaladas. Y si quieres acompañarle con algún tipo de almidón, lo que a ti te gusta. Y aquí entro al tema de almidón, en esto de los alimentos saludables, pero hay que tener en cuenta este tema de los almidones. Almidones como papa, camote, yuca, plátano, maíz, arroz, son almidones. Y los almidones son cadena de azúcares. Son cadena de azúcares los almidones. Son cadena de azúcares. Examen, pregunta de momento. ¿Qué pasa si consumo exceso de almidones? Muy bien, exceso de azúcar. Porque esa cadena de azúcares, que es un almidón, y me como mucho almidón, esa cadena de azúcares se va a soltar dentro del cuerpo. Porque eso es lo que, o sea, eso se llama digestión. Los almidones, las proteínas se van a partir o se van a romper en aminoácidos. La proteína es cadena de aminoácidos y los almidones son cadenas de azúcares. Exceso de almidón en mi cuerpo termina exceso de azúcar. Entonces, lo que debo tener cuidado de los almidones es que no debo abusar su consumo en exceso. ¿Qué significa abusar en exceso? En mi plato estamos hablando del pollito a la plancha, sus vegetales, y ahí le meto yuca, papa y choclo. Y encima 3 papas, 3 yucas y un choclo gigante. O sea, es como que, wow, una montaña de almidones. Y hay gente que hace eso. Y esas mismas personas tienen diabetes, están en sobrepeso, tienen todo disparado, tienen todo un desequilibrio, que la presión es todo un desequilibrio. No está formulando bien su medicamento. Cuando digo medicamento es su comida. Ahí en su plato de comida está en desequilibrio, hay un desbalance. Hay mucho almidón que se va a ir convirtiendo en mucho azúcar en el cuerpo. Entonces, la persona que debe hacer su pollito su pollito a la plancha, sus ensaladas, y elige uno de sus almidones, o 2 en poca cantidad. Lo que les comparto es la información, que comprendan qué significan los almidones, cómo se convierten en el cuerpo en azúcar, porque son cadenas de azúcares, y cómo el exceso de azúcar, eso sí va a crear exceso de grasa, exceso de insulina, y la insulina va a interferir en muchas otras funciones, y ahí empieza a entrar en desequilibrio. Lo que quiero es que entienda eso. Y una vez que entienda eso, usted es sabio, juicioso, en formular su medicamento, su propio medicamento, a su tamaño, a su medida. Eso es entendimiento, eso es comprensión. Por ejemplo, las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Y cuando uno sabe esa información, dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? En mi medicamento que me estoy formulando yo mismo, tengo que bajarle drásticamente al azúcar. Todo lo que es azúcar simple, los almidones, o todo lo que se convierte en azúcar lo tengo que bajar drásticamente. Los carbohidratos refinados, eliminarlos, y en caso de los almidones, pues bajarlo la cantidad. Bajarlo la cantidad, quizá en ellos sí, tiene que ser drásticamente un solo almidón y una mínima cantidad, por el tiempo que su cuerpo entre en equilibrio. En caso del cáncer, por ejemplo, ¿no? En caso de la diabetes, así. Es por eso que no existe una cura mágica, ¿no? En esta tercera columna, cuando uno empieza a profundizar y todo esto lo aplica en su propia vida, empieza a aplicarlo, a experimentar, a aprender, uno empieza a sentir que realmente tu comida es tu medicina. Empieza a sentir, comprender que nuestra comida es nuestra medicina, que esos alimentos que promueven la alcalinidad, esos son nuestra medicina. Y solo un 20 o un 30% de alimentos que promueven la acidez, porque requerimos de alguna forma comer quizá 1 o 2 veces a la semana carne roja, o algunas personas que otras requieren un poquito más, que quizá algunas preferimos más carnes blancas y otras más carnes rojas. Todo depende de cada organismo. Pero la idea es que uno empiece a organizar su medicamento, su comida, a su medida, entendiendo todos estos conceptos de qué son los alimentos alcalinos. Hablé del almidón y quiero terminar hablando de lo que son las frutas, porque las frutas, decíamos, cuáles son esos alimentos alcalinos, decíamos vegetales, frutas, todo lo que viene de la tierra. Entonces, pero hay algunas cositas que debemos saber de las frutas. ¿Quién sería una persona que no sabe consumir una fruta? Alguien que a la naranja le extrae solamente su fructosa. Para un vaso de jugo de naranja, ¿cuántas naranjas se requiere? Mínimo 3 naranjas. Si el vaso es un poquito más grande, 4 naranjas. Te estás tomando en ese vaso puro azúcar. El tipo de azúcar fructosa, pura fructosa. Le has sacado solo el azúcar de la naranja. Y ¿tú crees que te pudieras comer 4 naranjas? Solo dime, ¿pudieras comerte 4 naranjas al día? No, no te lo puedes comer 4 naranjas. Porque al comer una naranja de una porción regular, te sientes saciada o suficiente. ¿Por qué? Por la fibra. Cuando tú comes con toda su fibra, la naranja, la mandarina, cualquier otra fruta, en caso de la naranja con toda su fibra, esa fibra demora en digestionarse, por tanto nos da mayor tiempo de saciedad. Pero en el caso del jugo, pues no. Te tomaste un vaso de jugo, 4 naranjas y te aseguro de media hora quieres otro jugo. O de minutos después otro jugo. Porque es un azúcar
simple, es fructosa, que realmente en el organismo se va a asimilar. El 80% se va a ir al hígado en caso de la fructosa y solo el 20% a las células. Y el hígado, ¿qué crees que va a hacer con exceso? Si todo el tiempo es así tu hábito, con exceso de fructosa, pues lo va a convertir en grasa. Entonces, la persona que no sabe consumir fruta es aquella persona que lo saca solamente el azúcar de la fruta. La forma correcta de consumir la fruta es consumirlo con todo su fibra. Tener conocimiento con respecto a las frutas. Las frutas los hay que consumir con toda su fibra, no las hay que hacer jugo. Y las personas que tienen problemas de salud como hígado graso, diabetes, cáncer, obesidad, sobrepeso, todo lo relacionado, pueden estar diciendo, no, yo estoy consumiendo jugos de frutas. Terrible, eso no le va a permitir recuperarse, no por la fruta, sino porque usted está consumiendo exceso de fructosa. Eso va a ir terminándose más en grasa, en grasa, en grasa. Va a hacer que se eleve la insulina y todo lo demás. Segundo punto con respecto a la fruta no mezcle con proteínas, porque eso va a distorsionar su digestión. Proteína, a ver, una proteína, muy bien, pescado, listo. Me como el pescado con su frijolito, su ensalada, listo. Y después de eso, encima me como una porción de manzana. Esa manzana o se va a fermentar en el estómago, porque la manzana o las frutas no se digieren en el estómago, sino en el intestino. Mientras ese pescado se está digiriendo en el estómago, al menos 2 horas o el tiempo que tu estómago digiera ese pescado, esa fruta como que va a esperar en un ladito. Y con la temperatura del ambiente se empieza a fermentar, a pudrir. ¿Y eso qué crea? Mala digestión. Se distorsiona toda la digestión. En un organismo donde no hay buena digestión, ahí no hay buena asimilación, va a haber una mala digestión, por tanto, todo un desequilibrio. No, si la persona busca bajar de peso, si la persona quiere controlar su diabetes o lo que fuera, si distorsiona su digestión, distorsiona todo. Con respecto a las frutas, pues no las hay que comer encima. Las frutas las hay que consumir en ayunas. Si es que son fibrosos, súper, consúmalo en ayunas. Frutos rojos en ayunas. Y si lo vas a consumir durante el día, consúmalo antes de tus comidas. Media hora o 20 minutos antes de tus comidas, pero nunca encima de las comidas. El tercero es que de las frutas que sean muy dulces, no abuse su consumo. Que sean muy dulces. Frutas, por ejemplo, el plátano. Ese plátano bien maduro, es así tan maduro, demasiada fructosa, o sea, demasiado azúcar. No abuse de las frutas muy dulces. Consuma frutos rojos. Si es que aún no lo han probado, yo les invito a probar el goji berry. Es un fruto rojo. Bayas de goji berry. Tremendo, es un gran antioxidante. Eso es con respecto a esta tercera columna, que es la alimentación saludable.